Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que nos hace soñar y especular sobre las relaciones de nuestras estrellas favoritas. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de un titular que ha capturado la atención de muchísimos fans. Demet Özdemir lo hizo olvidar todo. Can Yaman estaba borracho de amor. Sí, han oído bien. Vamos a analizar esta frase. ¿Qué significa realmente? ¿Fue un amor tan avasallador que nubló la mente de Can Yaman? ¿O es simplemente una forma poética de describir la intensidad de su relación? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a explorar lo que realmente podría haber sucedido entre estos dos ídolos. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta importante. ¿Ya están suscritos a nuestro canal? Si son nuevos por aquí, les invito a darle al botón de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, volviendo a nuestro tema principal, ¿qué nos evoca este titular tan sugerente? Demet Özdemir lo hizo olvidar todo. Can Yaman estaba borracho de amor. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y carisma. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, el actor que ha escalado a la fama internacional, conocido por su atractivo físico y su personalidad arrolladora. Cuando se cruzan sus caminos, la chispa, como muchos fans esperaban, pareció ser instantánea. El titular nos pinta una imagen de Can Yaman completamente embriagado, no de alcohol, sino de amor por Demet. Olvidar todo sugiere una entrega total, una especie de éxtasis romántico donde las preocupaciones, las responsabilidades, e incluso quizás el pasado, se desvanecen ante la fuerza de sus sentimientos. ¿Qué implica que alguien esté borracho de amor? No es una borrachera literal, por supuesto. Es esa sensación abrumadora y maravillosa que se experimenta cuando uno está profundamente enamorado. Es cuando cada pensamiento, cada acción, gira en torno a la persona amada. Los colores se ven más vivos, la música suena más hermosa, y el mundo entero parece estar hecho a la medida de esa felicidad. Es una especie de euforia controlada, donde la razón puede dar paso a la emoción más pura. Y cuando el titular dice que Can Yaman lo hizo olvidar todo, nos hace pensar en la magnitud del impacto que Demet Özdemir tuvo en él. ¿Será que antes de ella su vida era diferente, quizás más enfocada en el trabajo, en las presiones de la fama? Y de repente llega ella y todo cambia. Podemos imaginarlo. Tal vez estaban trabajando juntos en algún proyecto, o quizás simplemente se encontraron en un evento social. Las cámaras parpadean, los admiradores los aclaman, pero en medio de todo ese caos, sus miradas se cruzan. Y en ese instante el mundo se detiene. Can Yaman, que quizás siempre ha sido un hombre con los pies en la tierra, o al menos así lo proyecta su imagen pública, se ve cautivado por la dulzura de Demet, por su sonrisa, por la forma en que habla, por su inteligencia. Y de repente sus planes, sus citas, sus prioridades, todo empieza a reorganizarse alrededor de esta nueva y fascinante presencia en su vida. Pensemos en la experiencia de enamorarse tan profundamente. Es como si se abriera una nueva dimensión en tu vida. De repente las cosas que antes te parecían importantes, ahora pasan a un segundo plano. Quizás Can Yaman, acostumbrado a un ritmo de vida vertiginoso con constantes viajes, rodajes y compromisos, encontró en Demet un refugio, un remanso de paz en medio de la tormenta. Esa sensación de olvidar todo podría referirse a esa capacidad de desconectar del estrés, de las exigencias del mundo exterior, para concentrarse plenamente en la felicidad que le brindaba su relación. Además, el término borracho de amor también puede implicar una cierta imprudencia, una entrega sin reservas. Cuando uno está así, puede ser más propenso a tomar decisiones impulsivas, a vivir el momento intensamente sin preocuparse demasiado por las consecuencias. Podría ser que esta intensidad de sentimientos haya llevado a Can Yaman a tomar ciertas decisiones en su vida o en su carrera que, desde una perspectiva externa, pudieran parecer inesperadas o hasta un poco caóticas. Es fascinante especular sobre ello. Ahora, ¿cómo llegó Demet Özdemir a tener este efecto tan poderoso en Can Yaman? Es importante recordar que ambos son profesionales exitosos en sus respectivos campos. Han trabajado juntos en la exitosa serie Erkencikus, donde interpretaron a una pareja con una química innegable. El público se enamoró de su conexión en pantalla, y muchos esperaban que esa magia se trasladara a la vida real.
Y parece que para muchos así fue. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo sugería una atracción genuina y profunda. Quizás la clave está en la personalidad de Demet Özdemir. A menudo descrita como una persona cálida, sensible y con un gran sentido del humor, podría haber sido la combinación perfecta para equilibrar la energía y a veces la impetuosidad de Can Yaman. Es posible que ella haya aportado una serenidad y una profundidad emocional que él buscaba. La idea de que ella lo hizo olvidar todo podría significar que Demet le brindó una perspectiva fresca, una forma de ver la vida y el amor que antes no había experimentado. Podemos imaginar conversaciones profundas, paseos bajo las estrellas, momentos íntimos donde las máscaras caen y solo quedan dos personas compartiendo sus almas. En ese estado de enamoramiento, el tiempo parece detenerse. Las preocupaciones laborales, las opiniones de los demás, incluso las propias inseguridades, pueden desvanecerse. Solo existe la conexión, la complicidad, el sentimiento abrumador de estar exactamente donde se supone que deben estar. También es importante considerar el contexto de la fama. Cuando eres una figura pública, cada paso que das está bajo escrutinio. Las relaciones se convierten en objeto de atención mediática constante. Tal vez para Can Yaman estar borracho de amor por Demet fue también una forma de escapar de esa presión, de encontrar un espacio privado donde pudieran ser ellos mismos, lejos de los flashes y los titulares. Un lugar donde solo importaba su conexión. El hecho de que el titular use la frase «lo hizo olvidar todo» también puede sugerir un cambio significativo en su comportamiento o en su enfoque de la vida. Tal vez Can Yaman antes de Demet estaba muy enfocado en su carrera, en construir su imagen, en conquistar el mercado internacional. Y de repente esta relación se convierte en una prioridad tan grande que todo lo demás parece desvanecerse. Es como si el amor se hubiera convertido en su principal proyecto. Sin embargo, es crucial recordar que estamos hablando de interpretaciones basadas en un titular. Las relaciones personales son complejas y privadas. Lo que vemos en público es solo una pequeña fracción de la realidad. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman generó una enorme expectación y admiración entre sus seguidores. Su relación, aunque haya tenido sus altibajos, siempre ha sido objeto de interés y cariño por parte del público. Podemos pensar en esta idea de olvidar todo como un recordatorio de lo poderoso que puede ser el amor. El amor tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, de cambiar nuestras perspectivas, de hacernos ver el mundo de una manera completamente nueva. Cuando uno está verdaderamente enamorado, puede sentir que tiene el poder de superar cualquier obstáculo, de enfrentar cualquier desafío. Es un sentimiento que empodera, que inspira, que nos hace querer ser mejores personas. Y en el caso de Can Yaman, el titular sugiere que Demet Özdemir fue la catalizadora de esa transformación. Fue ella quien, con su presencia, con su afecto, con su esencia, logró que él se sumergiera en un estado de dicha amorosa tan profundo que todo lo demás parecía insignificante. Es una imagen muy romántica, ¿no creen? La idea de que una persona pueda tener un impacto tan profundo en otra, de que pueda hacerla sentir que ha encontrado algo verdaderamente especial, algo que vale la pena sacrificarlo todo por ello. En resumen, el titular Demet Özdemir lo hizo olvidar todo. Can Yaman estaba borracho de amor, nos habla de la fuerza arrolladora del amor, de cómo una conexión profunda puede cambiar la perspectiva de una persona y hacerle ver el mundo de una manera completamente nueva. Sugiere que Demet Özdemir tuvo un impacto transformador en la vida de Can Yaman, llevándolo a un estado de éxtasis romántico donde las preocupaciones del mundo exterior se desvanecen. Si bien no podemos conocer los detalles íntimos de su relación, la intensidad de estos sentimientos es algo que resuena con muchos de nosotros y nos recuerda el poder que tiene el amor en nuestras vidas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis del titular. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca esta frase? ¿Creen en las historias de amor que lo hacen olvidar todo? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de irnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al día de todo lo que publicamos. Gracias de corazón por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.